tardes, bienvenidos a esta edición del 16 de junio en la tarde, donde estamos justamente explorando con ustedes diferentes temas de ensayo y trabajo, tanto los días jueves en la tarde como los viernes en la mañana. La jornada del jueves pasado estábamos compartiendo justamente el trabajo de ensayo de Corina y no nos dio el tiempo para cerrarlo por temas de agenda y de inflexibilidad de la agenda, pero hoy estamos más cómodos, así que Corina, adelante, te voy a habilitar para que compartas pantalla y seguimos contigo. Perfecto. Buenas tardes a todos. A ver. Muy bien. Me parece que todavía no está habilitado lo de la pantalla. A ver. Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas a los May host, do you want to... Ahora sí. Perfecto. Ay, perdón, sí, Sí, ya. sí, Ya estoy perfecto. bien. ¿Están viendo mi pantalla? Yo creo que sí, ¿cierto? Se está viendo perfecto la pantalla. Listo, bueno. Entonces voy a hacer un pequeño resumen, si te parece bien. Perfecto. Continúo. Me da mucha pena tomar tanto tiempo, pero bueno, entonces voy a hacer súper rápido por las diapositivas que ya habíamos pasado y ahí ya les comparto en dónde íbamos. Perfecto. Entonces, volviendo a este esquema que creo que era el esquema en el que nos queríamos enfocar, mi sistema de análisis es ver Colombia, el país completo, como un sistema socioecológico, en donde hay unos forzantes que tienen que ver con todo lo global, demandas, mercado potencial, cambio climático, geopolítica, acuerdos, desarrollo tecnológico, cultura y valores globales. Y eso interactúa digamos que todo el sistema socioecológico que es el país, que pues, es la gente, pero también todos los ecosistemas que lo constituyen. Y ahí tenemos sistemas sociales y económicos dentro del mismo Colombia. Y eso finalmente interactúa generando otra serie de cosas, ¿no? La interacción entre los forzantes, lo que está en el sistema socioecológico, la sensibilidad y, y bueno, mi tema en realidad es buscar una manera de disminuir la vulnerabilidad que tenemos frente al cambio global, que yo sé que una tarea muy compleja, pero bueno, esa es la idea del proyecto que me estoy pensando. Entonces, es disminuir la vulnerabilidad que tenemos, es decir, aumentar la capacidad que tenemos para responder de manera creativa frente a cambios como las pandemias, crisis, cambios globales, no sé, también mercados, cambio global, aumento de la temperatura, cambio en la distribución y los patrones de precipitación, todo esto. Entonces, en este momento, digamos que las respuestas son un sistema en donde hay todos unos forzantes externos, un sistema socioecológico que cada vez se está debilitando más, está aumentando la vulnerabilidad frente a fenómenos, por ejemplo, de variabilidad climática como niña y niño. Ahorita justamente estos días lo estamos viendo aquí en donde vivo. No tiene una gran capacidad de adaptarse y pues en términos de resiliencia y de pensarse y actuar rápido es muy complejo. Entonces, todo esto sí nos está llevando a un aumento, puede ser de la productividad, estamos cada vez exportando más, sobre todo materia prima, minería y todo eso, pero no vemos mejoras en pobreza, inequidad, vulnerabilidad y sostenibilidad y resiliencia como tal de los sistemas socioecológicos que son la base del país. Eh, entonces, digamos que ese sería el problema, por así decirlo. A ver. Ahí estábamos, yo estaba la última, nos quedamos como en contarles un poco cuáles son los supuestos que había detrás del programa.
Entonces hay una serie de cosas en relación a cómo funciona hoy en día nuestro sistema de educación y sobre todo cómo funciona nuestro sistema de planificación. El país, un país que está, bueno, son distintos sectores que se dividen en ministerios, cada quien hace su cosa por su lado y al final hay poca capacidad de converger y crear algo conjuntamente. Entonces, bueno, mi marco más que todo el marco, estoy utilizando distintos marcos de análisis, pero uno de los que ha sido más importantes es el marco de la resiliencia socioecológica como un marco de análisis y de acción. También hay algo que me ha generado como mucha empatía y me ha gustado mucho, que es el marco de las semillas para el buen antropoceno. No sé si lo definimos como marco de análisis o no, Sí, sí, por pero yo lo he supuesto. tomado porque me parece un ejemplo lindísimo. No sé si vamos a hablar sobre esto en el curso posteriormente, Néstor, ¿sí? Sí, sí, vos sabés que ahora que me decís, hay un par de materiales muy buenos de semillas del antropoceno. Vamos a compartirlo y ahora que lo mencionás, es un caso bien interesante para, justamente para incorporar procesos de cambio y cómo irlos generando esas transiciones. Muy, muy buen aporte. Sí, 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 muy buena sugerencia. Entonces, bueno, a mí me ha gustado muchísimo ese ejemplo de las semillas para el buen antropoceno, que haciendo un resumen de en qué consiste es como pensamos cuando tenemos una visión del futuro. Normalmente yo he utilizado distintas metodologías para hacer planificación prospectiva, ¿no? Y resulta que la mayoría de veces es muy complejo llegar a algo diferente de lo que tenemos porque digamos que nuestra propia vida nos limita un poco en esa capacidad de imaginarnos cosas diferentes y en realidad cambios disruptivos. Entonces, en esa metodología de las semillas para el buen antropoceno que estoy por probar ahorita en el proyecto que estoy haciendo, pero que todavía no he llegado de verdad a abrir paso a crear prospectiva utilizando esa analogía de la semilla para el buen antropoceno, lo que dice es un poco como con ejemplos concretos donde las cosas están funcionando bien a la escala local. Yo cambié ya las reglas de juego, ahí tengo un sistema de educación que integra la resiliencia, ahí tengo un desarrollo rural que está teniendo en cuenta, digamos que es un comanejo con la gente. Tengo un ejemplo que me está funcionando en la escala local y yo, inspirado en ese ejemplo, puedo empezar a pensar el futuro de una escala más grande que la que tengo. Entonces, eso es lo que propone la semilla, como yo planto mi semilla y empiezo a generar ideas y perspectivas a futuro y finalmente si yo logro tener una visión diferente y mucho más positiva del futuro, entonces voy a poder planificar acorde con esa visión. Y me parece que es muy interesante que en ese caso, no estoy basada en el problema, que es casi siempre lo que intentamos, como entender todo como un problema y cómo lo solucionamos, sino más bien estoy mirando, uy, esto está muy chévere, me encanta cómo funciona, vamos a construir pasos y acciones para poder llegar hasta esa construcción. Entonces, el programa que estoy pensando, que porque obviamente tenemos un problema que es eso, es la baja vulnerabilidad, y yo lo que veo es que hay una semilla que nosotros hemos ido consolidando hace ya varios años, que es una pequeña semilla para el buen antropoceno, y con base en esas semillas es que me gustaría proponer que eso crezca para transformar a la escala nacional. Incluso puede ser que uno pudiese llegar, o sea, sería lindo llegar un poco más de la escala nacional, pero bueno. Entonces, dentro de los supuestos, hay varias cosas que suponemos. Yo no sé, tú nos pedías en algún momento que los pusiéramos, salieron muchos supuestos, pero uno de los más importantes es que la agricultura familiar representa un ejemplo de interconexión de la gente con la naturaleza, que eso es justamente como una de las cosas que queremos hacer para lidiar con los problemas. O sea, de hecho este curso es de sistemas socioecológicos, estamos buscando cómo podemos mejorar esa interconexión. Y también cuando miramos un ejemplo que yo les mostraba la vez pasada, que es nosotros lo vemos como un ejemplo de resiliencia, es como la gente también tiene una capacidad, la agricultura familiar, no en todos los casos, pero en algunos casos tiene esa capacidad de transformar el sistema en el que habitan, ¿no? O sea, y generando condiciones, y acá vemos dos imágenes, la imagen de abajo es cuando el territorio de San Vicente de Chucurí, que está en una zona que es la serranía de las Yariguíes,
estaba más que todo dedicado a la ganadería extensiva. Después ocurrieron varias cosas y finalmente se consolidaron allí mismo proyectos de agricultura familiar, y hoy en día lo que vemos es que hay mucha más gente viviendo ahí y tenemos de base sistemas agroforestales, ¿no? Hay muchas apuestas de la misma gente que habita en el territorio, entonces podemos decir que tenemos más servicios ecosistémicos. Y entonces, volviendo a a lo de la agricultura familiar, vemos un ejemplo en que la agricultura familiar nos muestra esa resiliencia, esa capacidad, no solamente de estar interconectado con la naturaleza de una manera mucho más orgánica, sino también de transformarte frente al cambio. Y acá en Colombia, pues no sé si ustedes conocen un poco la historia del país, pero yo me imagino que es muy similar. Ha habido pues una serie de cosas crisis, cambios que ponen en reto a esos proyectos de agricultura familiar. Entonces, en la agricultura familiar, para nosotros o para mí, es también una semilla para el buen antropoceno, porque nos muestra un camino posible hacia algo diferente, nos muestra cómo podemos transformar de manera positiva el ecosistema. Entonces, esa sería la primera semilla para el buen antropoceno. Y estos son unos retratos que hicimos con las familias que trabajamos, entonces ahí se ve un poco el paisaje, el cacao, café acá abajo, la pesca, las gallinas, ¿no? Y sobre todo la gente que tiene una serie de conocimientos y experiencias muy, muy interesantes eh, eh, que compartir con todos nosotros. Entonces, siendo las fincas de agricultura familiar, digamos que un ejemplo, una semilla para el buen antropoceno, lo que nosotros hemos visto trabajando con ellos en procesos de investigación y acción participativa, es que esas fincas son unos escenarios perfectos para la formación de estudiantes porque nos permiten empezar a construir un diálogo transdisciplinar, ¿no? Entonces, dentro de los retos que tenemos para el cambio climático, y para abordar en general crisis y cambios, está la manera en la que nosotros como profesionales abordamos lo que viene, ¿no? Y acá a través del tiempo hemos visto cómo efectivamente ese contacto con los agricultores familiares, entender esas realidades desde distintas áreas disciplinarias. En nuestro proyecto contábamos con psicólogos, historiadores, biólogos, ecólogos. Bueno, yo soy, digamos que, de las ciencias de la tierra, matemática. Entonces, distintas visiones junto con los estudiantes de distintas carreras. Entonces logramos crear un espacio de diálogo en donde la gente en realidad empiece a cambiar la forma de pensar los problemas y de resolverlos, ¿no? Entonces, digamos que es la agricultura familiar como ese espacio y esa semilla, pero uno puede pensar en todo el proceso de intervención que se ha surtido y pensar que ese podría ser un camino para hacerlo y ampliarlo a una escala más grande. Entonces, nosotros consolidamos una estrategia que se llama FINCO, Fincas de Intercambio de Conocimiento, y lo vemos como una estrategia integral de coinvestigación y extensión para paisajes rurales colombianos en los que predomina la agricultura familiar. FINCO construye un tejido urbano-rural, académico campesino, campesino-campesino que fortalece fincas familiares resilientes y contribuye a la conservación de los paisajes socioecológicos en los que están inmersas. Esto es un proyecto que en realidad empezó acá tengo como intenté ponerlo, hay otro referente que me parece muy importante que es el del Wayfinder, no sé si lo conocen, que es también como una metodología del Centro de Resiliencia de Estocolmo, en donde ellos hablan de cómo podemos transformar el contexto y tienen como digamos que son más o menos esos mismos pasos. Primero está el fortalecimiento del equipo, entonces nosotros empezamos a trabajar con un equipo de investigadores en el 2015, planteamos un proceso, empezamos a conocer el territorio, a navegarlo, a entenderlo. Después utilizamos una herramienta que nos ha parecido muy útil, que es los indicadores de resiliencia socioecológica como una forma de planificar el paisaje. Entonces ha sido una herramienta que nos ha abierto un espacio de diálogo muy, muy interesante con las personas que habitan el territorio, y ha sido una forma de entrar de manera rápida a entender muchas cosas y a generar confianza y relaciones
positivas con las personas que habitan el territorio y sobre todo también con las instituciones. Entonces hemos utilizado eso y los proyectos que se han planteado desde la universidad han sido enfocados a fortalecer las debilidades o a reconocer algunos potenciales que hay en el territorio. Entonces uno enfoca los proyectos a hacer cosas que vayan encaminadas hacia resolver cosas muy concretas, ¿no? Y pues se hicieron varias etnografías, también estudios de biodiversidad, entender cómo se manejan los sistemas productivos, qué es lo particular allí, si esto contribuye a la conservación de la biodiversidad o no. Y después hay una parte muy importante que es el aprendizaje reflexivo, que también es como una estrategia de sistematización de la experiencia, pero en este momento lo que estamos haciendo es crear unos espacios después de cada una de las acciones para poder pensar entre todos, con todo el equipo, qué salió bien, qué salió mal, qué podemos mejorar. Digamos, uno pone un enfoque, puede ser, por ejemplo, en este momento lo tenemos en transdisciplinariedad, y lo que hacemos es mirar si estamos avanzando en eso, ¿no? Y cuáles son nuestros retos, y con base en eso hay muchísimos aprendizajes que nosotros mismos podemos hacer, y de esa manera es que vamos pudiendo corregir nuestros errores frente a la acción, y la próxima vez o el próximo ciclo pues de pronto las cosas van a fluir mejor, de pronto no, no sé, igual las condiciones van cambiando todo el tiempo, entonces es un gran reto. Pero ahí empezamos con el aprendizaje reflexivo, y finalmente en el 2018 ya teníamos la estrategia de las fincas de intercambio de conocimiento consolidado como algo que ellos querían, y pensábamos en esas fincas y en la agricultura familiar como una semilla, y en finco como la forma de llevar esa semilla para el buen antropoceno a otras partes, ¿no? Abrir la finca, fortalecerlos para que ellos puedan intercambiar el conocimiento que tienen con otras personas, con otros agricultores, y de esta manera llevar esas prácticas de manejo que consideramos que son acordes. No, no les voy a decir que es agricultura orgánica ni nada perfecto, pero sí está bien y funciona, pues ellos viven más o menos bien. Y ya ahí después de eso, entonces es otra vez pensarse como equipo, que ahí también hay muchísimos retos, ¿no? Porque no siempre las personas con las que empezamos a trabajar son las personas que pueden continuar con el trabajo, no necesariamente todos creemos en las mismas cosas, ¿no? Hay muchas como concepciones de mundo que cada uno de nosotros tiene, que hay veces impide el trabajo en equipo, ¿sí? Entonces ahí uno se replantea el equipo, y desde el 2019 ya teníamos, entonces era un equipo que estaba mucho más conformado por los profesionales que se habían graduado, digamos, en el marco del proyecto, que ya tenían unas habilidades, que entendían bien cuál era la lógica de intervención que queríamos hacer, porque vale la pena decir que es una lógica nueva de intervención, ¿no? Acá tenemos una visión muy asistencialista de los procesos, sobre todo en el campo, lo vemos como un sitio lleno de carencias. Y desmontar esas ideas es difícil, es difícil. Entonces, al final, bueno, ya digamos que uno empieza, y ahora estamos en un nuevo proyecto que lo que estamos haciendo es pensar en esas transiciones socioecológicas hacia la sostenibilidad, y anclados también o sea, con ayuda de la Escuela de Historia, entender un poco más cuáles han sido los forzantes que han llevado a esos cambios, porque finalmente si uno pudiera entenderlo mejor, tal vez también podría empezar a planificar procesos de desarrollo rural que nos lleven hacia algo más positivo, ¿no? Siendo más conscientes, o sea, como la misma estrategia del aprendizaje reflexivo, ¿no? También tenemos nuestra historia y aprendemos sobre eso. Entonces, básicamente, la intervención que se me ocurre que se podría hacer es justamente coger esa semilla, dos semillas, la agricultura familiar y finco como ese potencializador, para poder hacer una intervención muchísimo más amplia, de una escala más amplia. Entonces, acá eso sale de toda la literatura de lo de las semillas para el buen antropoceno. Y acá lo que proponen un poco, yo no logro entender este diagrama completamente, tengo que aceptarlo, pero, pero habla de las distintas escalas, y de cómo si uno tiene una experiencia que funciona a la pequeña escala, entonces es como esperar, bueno, lo que hablábamos también con lo de las transiciones, ¿no? Esperar un poco, fortalecer esa nueva lógica de organización,
y es esperar hasta el momento en donde se abre esa ventana de oportunidad que es justamente las crisis, ¿no? Que se abra la ventana de oportunidad para hacer que esto, que uno piensa que puede tener potencial, escale y se vuelva, llegue a una escala más alta. Y yo he intentado pensar mucho si estamos o no estamos en una ventana de oportunidad. Yo creía que sí, pero no sé, veo muy difícil, hay mucha resistencia frente al cambio, entonces no sé. De todas formas, como tú decías, que cuando estamos subiendo, cuando estamos pasando de la escala de organización hacia la escala de conservación, es donde tenemos que invertir nuestra energía en, en crear esas, o sea, hacer la inversión de pensarse por lo menos cómo podemos hacerlo a futuro, ¿no? Así la ventana no esté abierta, igual podemos empezar a crear nuevas reglas de juego, nuevas narrativas, estructuras, formas de hacer las cosas y ya esperaremos el momento en donde esto tenga cabida. Todavía no lo ha tenido desafortunadamente, pero estamos esperando el momento. Entonces, el proyecto básicamente lo que propone es integrar el pensamiento resiliente en la educación y en el desarrollo rural. Y si uno pensara que pudiéramos empezar el próximo año, por ejemplo, entonces podríamos trabajar, por ejemplo, en Santander, que es uno de los departamentos de Colombia, coger la universidad que es donde estamos en Granados, hacer una fase de preparación allí, empezar a trabajar de manera articulada con varios municipios, abarcando distintos retos, capturar siempre esos aprendizajes a través de la sistematización del conocimiento y ese aprendizaje reflexivo, después ampliar eso a una escala más grande, ¿no? Llevar de pronto a coger dos regiones más, dos departamentos más, con las capacidades que se generaron en la primera ronda, llevar esas capacidades a esas otras dos regiones para poder consolidar allí lo mismo, que es un trabajo básicamente con los estudiantes de las universidades, construyendo procesos en los territorios rurales, utilizando un esquema de manejo adaptativo, ¿no? Incluyendo a la gente en esta planificación, abriendo fincas de intercambio de conocimiento, recogiendo cuáles son esos productos y servicios que tal vez le pueden dar viabilidad a las regiones, porque eso es importante. Acá el gran problema no es que no conservemos, sino que la agricultura familiar y en general todo lo que sale de las zonas rurales no es suficientemente competitivo en comparación a otros productos. Estamos en un desbalance, entonces necesitamos hacer cosas para que esos productos tengan más valor y en realidad podamos, la gente que habita en los territorios rurales y que está haciendo las cosas bien, pues puedan tener una calidad de vida un poco más alta. Y después, una vez uno ya ha aprendido con base en un departamento, más los otros dos que incluyó, entonces uno ya podría pensar que esos aprendizajes pueden llegar a empezar a instalarse en la política. Tendría que ser instalado en la política del Ministerio de Educación, el Ministerio, bueno, el Departamento Nacional de Planificación, de hecho el Ministerio de Ciencias, tal vez incluso de Agricultura. Y ya una vez uno tiene sus aprendizajes y después de haber llevado un proceso, esto sería 8 años, pues vamos a tener también unos aprendizajes que tal vez nos van a servir para trabajar en otras regiones. Entonces, si pensamos en lo que uno querría hacer, está integrar el pensamiento resiliente en la educación. En esto hemos pensado en algunas cosas, está integrar ese pensamiento resiliente en la planificación territorial, básicamente integrando, digamos que la evaluación de la resiliencia socioecológica dentro de los escenarios de planificación a distintas escalas, sobre todo desde la escala local y con la comunidad rural. También pensar de manera resiliente la innovación de productos y servicios territoriales, hacer un monitoreo participativo de los sistemas socioecológicos, intercambiar conocimiento y crear acciones de adaptación y resiliencia para la escala de la finca y también yo creo que a una escala más amplia, paisaje. Y lo último es ese aprendizaje reflexivo que se puede hacer a través de la sistematización de la experiencia, es lo que finalmente nos va a dar las claves para poder pensar en cómo debe cambiar la política a nivel nación. Estuve pensando en lo de los niveles de organización
y no llegué tan lejos con este cuadro, que era lo que estaba haciendo. Pero digamos que hay varios niveles que queremos intervenir. Uno es al nivel de la finca, otro es al nivel de la universidad, otro es al nivel de las veredas y municipios, eh, y otro es al nivel del departamento y otro es al nivel del país, ¿no? Y en cada uno de esos niveles que queremos intervenir, porque tenemos que hacer una intervención que sea integral y que esté articulado a los distintos niveles, eh, hay distintas herramientas que conocemos, otras que nos toca crear, que se pueden utilizar para esto, y esto digamos que tendría una diversidad de beneficios. Esta tabla pues es preguntando cómo la ven, cómo ven la estructura de esa tabla. Y acá está plasmado un poco más en detalle qué significaría o cómo se haría ese proceso de integrar el pensamiento resiliente en la universidad. Entonces, lo que habíamos pensado es que uno podría coger los estudiantes durante 4 semestres, el primer semestre hacer como una especie de seminario, como este curso, después llevarlos a campo para que trabajen, por ejemplo, en las escuelas rurales, participen en los talleres de resiliencia socioecológica, hagan investigación o acompañen algunos procesos dentro de las fincas. Después ahí podrían crear su proyecto de tesis. Entonces el proyecto de tesis ya estaría enfocado hacia algo que efectivamente contribuye a los problemas del sector rural, pero con conocimiento de causa, no desde el escritorio. Y lo último sería financiar esas tesis para que ellos puedan ir a hacer esos procesos que van a fortalecer los territorios rurales. Entonces es como, sí, eso digamos que sería la estrategia que se me ocurre. Yo pienso que puede ser exitosísima. Muy Yo bien, creo muy que bien. esto podría funcionar. Lo que pasa es que de la manera en la que funcionan las universidades actualmente es muy difícil comprometer a la universidad a cambiar, porque la rigidez que existe desde el Ministerio de Educación es tal que es muy complejo incrustar nuevas estructuras como la que estoy proponiendo acá, ¿no? Eso es hemos hecho parcialmente esto, no completamente, pero hemos intentado, pero ha sido muy duro, ha sido muy difícil. Eh, Corina, dale, dale, seguí después. sí, sí, Interrumpo. interrumpe Adelante, cuando adelante, quiera. adelante. También cuando nosotros hablamos de esa planificación territorial, ¿no? La resiliencia, este es un ejercicio que hemos hecho en una parte especial que fue donde empezamos, que es la microcuenca de las cruces. Entonces es como evaluamos con la gente estos distintos ejes, también cómo involucramos primero a la comunidad, la fortalecemos y después la comunidad puede entrar en diálogo con las instituciones para, digamos que, gestionar sus procesos, sus propios procesos, hacerlos conscientes de la dinámica que es tan específica de los territorios. En este caso, nuestro territorio es un sistema socioecológico de montaña muy, muy, muy diverso. Cada sitio es diferente al otro, entonces eso que sea muy complejo y todos los esquemas que vienen de arriba no caen bien, no aterrizan bien ahí porque es imposible aterrizar algo macro en ese paisaje. Entonces todavía digamos que está como el deseo de que esto se articule mejor, no está solucionado completamente, pero ahí vamos en el proceso. Lo de los productos y servicios, entonces yo estaba pensando en utilizar la metodología de los T-Labs que he escuchado. Sé que también la última vez en algún momento de intercambio con ustedes me contaron que en Saras también hay un T-Lab y me parece muy interesante porque este al final es lo que nos va a dar viabilidad a esos proyectos de agricultura familiar, es exactamente que los productos sean valorados por esas historias que hay detrás del producto. Pero también hay una serie de cosas que se tienen que hacer para llegar a un producto en realidad, ¿no? Entonces tenemos miel, polen, unos molinillos, que es una especie endémica ahí de la zona que apenas fue descrita en el 2018, café, chocolate, ¿no? Y nosotros recogemos esos productos y estamos vendiéndolos desde el 2019. Estamos vendiendo esos productos con la ayuda de nuestros estudiantes, que son los que están en la foto ahí. Y siempre estamos tratando de llevar ese mensaje. No es solamente vender el producto, pero también es llevar un mensaje a la gente, porque tú tienes que hacer un proceso de sensibilización y un diálogo con los consumidores para poder llegar a conseguir eso que quieres hacer, que es valorar la agricultura familiar, ¿no?
y valorar sus productos y hacerlo un proyecto viable, porque sí, en muchos casos no lo es, ¿no? Entonces estábamos pensando en que si uno hiciera una buena articulación con la universidad, de pronto algunos laboratorios que apoyen en procesos, en empaques, en productos, en entender cuáles son las características que tienen estos productos, ¿no? Hay tantas cosas que uno encuentra que ellos consumen pero que no tienen ningún tipo de mercado y, bueno, analizarlo desde allí. El monitoreo participativo también es muy interesante. Y este es un proyecto, las fotos de acá son de un proyecto que estamos iniciando que es con una especie que todavía no está descrita. Es un maderable buenísimo y lo que estamos haciendo es creando con ellos, eso es una finca de un productor, un protocolo para la germinación y tratar de crear aprendizajes y estructuras de investigación y acción participativa con ellos para entender y para monitorear y poder trabajar en el territorio. Esas son las mediciones de la resiliencia que tenemos. Estas son las fincas de intercambio de conocimiento que también tienen una página web que los invito a ver, con los videos de transformación de ellos. Y yo creo que yo siento que esos son 3 ejemplos muy chéveres de resiliencia socioecológica. Vista Hermosa es un poco más de movilidad socioecológica y Varsovia y Los Laureles son ejemplos muy interesantes de transformación, ¿no? De esa historia de paisaje ganadero extensivo a agricultura familiar y cómo ellos han vivido la experiencia de trabajar con nosotros. Excelente. Y el último paquete es el aprendizaje y la reflexión colectiva, que es claro, pues es como todo el proceso de sistematización de la experiencia que muchas veces uno no hace, pero que sí es bastante importante. Y yo creo que también eso de la reflexión sobre lo que uno va haciendo es también súper clave. Entonces, eso es lo que tengo por el momento. Excelente. Y yo sé que es demasiado grande, no sé. No, Es muy está muy difícil contar bien. esta historia. A ver, no, muy interesante, Corina. Voy a subrayar algunos elementos centrales, ¿no? Lo primero, que en esta estrategia de las semillas del antropoceno, está planteado una aproximación que es radicalmente diferente a lo que estamos habituados. ¿En qué sentido? En que uno trata de identificar y entender un montón de procesos de cambio que están ocurriendo en el territorio y que siempre van a estar ocurriendo múltiples alternativas, sea en el campo de la producción familiar o en cualquier otro ejemplo que ustedes estén analizando. Eh, eh, y es a partir de la identificación de esas novedades, de esos cambios, de esas transformaciones, que no solo uno procura entenderlos, cómo tuvieron lugar, cuáles fueron los desencadenantes de los mismos, sino que el desafío, bueno, qué posibilidades hay de escalar estas experiencias, ¿no? En ese sentido, son aproximaciones claramente de proceso de cambio que van de abajo hacia arriba y no lo que normalmente conocemos, aproximaciones que recorren el camino inverso, de arriba a abajo, ¿no? Obviamente el esquema, esta aproximación tiene, el slide que estás mostrando en este momento tiene un pilar teórico fundamental que tiene que ver con los ciclos adaptativos, ¿no es cierto? Y justamente cómo identificar esas semillas de cambio, pero luego cómo generar transformaciones en escalas mayores y después crear una nueva resiliencia hacia esas configuraciones que se originan. Eso, digamos, resulta fundamental y en el plano de las transformaciones productivas como los que estás analizando, Corina, es muy interesante porque de hecho están ocurriendo múltiples cambios, múltiples adaptaciones y hay muchas de ellas que, digamos, son muy virtuosas, ¿no es cierto? Y que se originan por procesos que muchas veces
no comprendemos o ni siquiera llegamos a identificar. Ahora, el gran desafío, Corina, que plantea tu ensayo y que me parece que está muy bien planteado, es, bueno, cómo hacer para que esas innovaciones, esos cambios logren escalar, ¿no? En este caso, escalar en el espacio, ¿no? Y el foco de atención que tú pones en los distintos, digamos, ámbitos que van desde los ámbitos de toma de decisión individual, finca, hacia otros ámbitos de planificación en territorios más amplios o los ámbitos que están vinculados a la educación y generación de conocimiento son claves, ¿no? Ahora, yo creo que, mira, hace muchos años, una vez estaba en la Universidad de Wageningen en Holanda y escuché una frase que me encantó y se me quedó incorporado para el resto de la vida. Un profesor muy viejo dijo, miren, es más fácil mudar un cementerio que transformar la universidad. Y yo creo que efectivamente es así, ¿no? Las universidades son estructuras que tienen una inercia realmente importante, ¿no? Para afrontar estos desafíos como el que plantea Corina, sobre todo cómo justamente desarrollar estas capacidades de generación de conocimiento con los propios actores, entender sus procesos de cambio y, digamos, formar parte del mismo y seguir retroalimentando ese cambio y esa expansión o escalabilidad de las transformaciones. Pero estas instancias o estos tipos de proyectos como el que tú estás trabajando, Corina, son en definitiva las estructuras que tarde o temprano terminan impactando en las estructuras más grandes, ¿no es cierto? En la medida que van surgiendo casos interesantes, trabajos que a través de los mecanismos más formales de la universidad, de artículos científicos, van analizando, aportando información, etcétera, es ahí donde va a ocurrir el cambio, ¿no? Estos cambios operan mucho sobre la base de cosas que están sucediendo y que son tangibles, digamos, ¿no? Eh, Ahora, quiero cerrar con esto, Corina, antes de abrir la palabra al resto. Proyectos como estos son, más allá de todos los aspectos teóricos que acabamos de nombrar y de las aproximaciones, son absolutamente esenciales en este sentido, de que realmente se necesita contar con ejemplos, con casos que sean en cierta medida superadores, virtuosos, ¿no? Porque lo que convivimos todo el día son con problemas y desafíos, y claro, uno a lo largo de la vida va terminando agobiado con eso, ¿no? Entonces, todas estas plataformas, que es algo que es muy interesante, está ocurriendo en las transformaciones productivas y sobre todo en la escala familiar, que es justamente visualizar nuevas formas de producir, nuevas formas de agregado de valor a los productos, etcétera, y cómo se diseminan esos conocimientos, esas innovaciones que muchas veces se producen porque se traen prácticas y conocimientos desde el pasado, de formas que eran muy utilizadas tiempo atrás y por distintas razones lo dejamos de practicar, pero son esenciales, Corina, porque eso es lo que retroalimenta y estimula este proceso de cambio, ¿no? Y cierro con esto, porque tú señalaste muchísimas cosas y una que me anoté aquí, que es central, es que muchas veces en estos procesos de transformación y cambio, la principal limitación que tenemos está en la imaginación, ¿no? Como que culturalmente y en el contexto actual quedamos muy atrapados en las opciones, digamos, más cotidianas, más familiares. Tenemos una gran limitación
de explorar realmente cosas nuevas o imaginarnos caminos muy distintos, ¿no? Y eso es fundamental. Y este tipo de iniciativas ayudan mucho en ese sentido, ¿no? Porque amplían el espectro de caminos a recorrer. Así que la verdad es que tenés un ejemplo muy interesante y las cosas que ustedes hayan publicado en términos, vinculado con Finco, compartilas en el correo. Puede ser muy interesante para muchos de los que estamos aquí. No, somos súper malos publicando. Bueno, pero tienen Pero que sí tenemos publicar una esto. página web Fede. y hemos hecho conversatorios y una exposición fotográfica y, bueno, muchos eventos de difusión, pero no hacia lo académico en realidad. No, nos cuesta Bueno, mucho pero ahí tenés un trabajo. ejemplo, sí, ahí tenés un ejemplo que a mí me parece que es muy interesante para publicarlo, ¿no? Y ahí tenés un espacio que publica, bueno, una diversidad enorme de trabajos como ustedes han visto, pero que este tipo de iniciativas resultan muy interesantes, que es Ecology and Society. Este, ¿Sabes que intentamos enviar allí una publicación que teníamos listas que se llamaba Finco, una semilla para el buen antropoceno? Y desafortunadamente no pasó del editor, el del artículo. editor, pero si El querés yo editor te no doy una respondió. mano en eso. Porque, que- Pasámelo, sí, y yo te puedo... porque quería y me pareció un poco infortunado, ¿no? Porque es como nosotros teníamos una manera muy propia de contar la experiencia, lo hicimos a través de la reflexión junto con el psicólogo social y nuestra trabajadora social. Los tres redactamos el artículo muy de la experiencia, nuestros aprendizajes, etcétera. Pero al parecer la persona que leyó el artículo, tal vez siendo de las ciencias naturales, no vio, ella quería nos sugirió que lo cambiáramos, que escribiéramos un nuevo artículo, encasillándolo como en lo estándar. Entonces era muy difícil porque cada quien tiene una forma diferente de contar las historias y ahí está lo lindo, ¿no? Como las Sí. diferentes, la diversidad de narrativas y capacidad de narrar que tenemos. Y bueno, no, y ya por ejemplo me habían dicho que podíamos publicar el artículo sin pagar para que fuera open access, que para mí tiene muchísimo valor, ¿no? Pero murió, murió Dale, nuestra dale. iniciativa con la editora, Dale, dale. Mirá que a veces pasa eso, ¿eh? lastimosamente. Nosotros, en algunos volúmenes especiales que hemos editado en Ecology and Society, nos hemos topado con ese tipo de problemas, y, pero no hay que bajar los brazos. Después, sobre este punto, si querés, charlamos tranquilo y te Bueno, sí, puedo sí, pasar algunos aprendizajes que también me ha tocado navegar en esta materia. pero Me hiciste acordar de una frase de un colega de Martin Schaeffer, que él fundó con otra serie de colegas una revista que ahora es muy prestigiosa, que se llama Ecosystem. Y una vez le preguntaron, le decía, bueno, ¿y cómo valora usted esa experiencia? Me dice, mira, estoy muy orgulloso, ya me rechazaron 2 artículos. Entonces, sí, siempre pasa. A veces eh, uno en estos procesos recibe devoluciones y contribuciones que son realmente muy enriquecedoras, pero en este campo te encontrás con este tipo de cosas, ¿no? Cuando, por ejemplo, eh, estás haciendo trabajos que tienen un enfoque fundamentalmente cualitativo, que es, por ejemplo, análisis de las narrativas, eh, procesos de cambio y de percepción de los actores que son absolutamente valiosas. De repente te encontrás con un grupo de revisores que vienen más desde otras áreas y, claro, cuesta. Ahí es donde hay un gran desafío, ¿no? Que es, bueno, cómo en estas construcciones más inter y transdisciplinarias también tenemos la habilidad de incorporar todas las aproximaciones metodológicas, ¿no? Y no quedarnos encorsetados en un conjunto de ellos. ¿sabes qué creo que es lo que fue lo que pasó un poco? Que cuando nosotros empezamos con un problema, cuando empezamos con este proyecto empezamos fue con un problema y el problema que queríamos resolver era, bueno, estábamos a aras
el posconflicto, o sea, del acuerdo de paz. Entonces, ¿qué va a pasar con los actores armados que están en los territorios? ¿Cómo van a ellos aprender nuevas formas de ser parte y de vivir dentro de los territorios? Entonces dijimos, bueno, ¿qué tal si utilizamos esto? O sea, vemos un territorio en donde hay conservación, hay producción de alimentos, claramente, que es capaz de conciliar. Busquemos ahí esas fincas con personas que sean capaces de transmitir ese conocimiento, consolidémoslas, fortalezcámoslas y finalmente podemos abrir esas fincas de intercambio de conocimiento para, sobre todo pensando en los excombatientes, ¿no? Entonces, cuando uno hace eso y uno lo hace desde la lógica, uno no busca un marco de análisis, ni una semilla para el buen antropoceno, ni nada de eso, ¿no? Tú estás tratando de simplemente de resolver un problema y al final estamos en el problema inverso porque ya tenemos una experiencia y ahora entonces estamos buscando un marco de análisis o algo que lo explique. Entonces, después de mucho tiempo encontramos la semilla para el buen antropoceno y dijimos, uy, esto puede ser visto como una semilla para el buen antropoceno, metámoslo dentro de este marco. Es a la inversa, ¿no? No es como la literatura me ayuda a resolver los problemas, sino yo busco soluciones y después miro a ver cómo lo Pero produzco. sí, ¿Cierto que está se muy puede? bien. Pero todos los recorridos son válidos, porque muchas veces lo que ocurre es eso. Uno está tratando de resolver una problemática o un desafío y va recorriendo distintas experiencias y alternativas y una de las cosas que te ocurre es que con el tiempo encontrás un marco que te permite analizar toda la secuencia que has recorrido, ¿no? O te permite incluso entender procesos que simplemente los observaste sin un mayor vínculo con la teoría, ¿no? Eso también pasa y, y en este campo te diría que es muy común y sobre todo porque muchos de estos marcos vienen de disciplinas que no están necesariamente muy conectadas, ¿no? Este, eh, y en ese sentido, claro, cuando alguien viene más de las ciencias duras y exactas, donde, digamos, siempre en nuestra construcción del conocimiento partimos de un marco teórico y elaboramos preguntas, hipótesis y desarrollamos toda una investigación, esa estantería se te cae a pedazos cuando estás en los territorios, en territorio en transformación luego de un conflicto como este, y están sucediendo miles de cosas, ¿no? Y en esas miles de cosas, bueno, uno se aferra de lo que puede, ¿no? De lo que sabe. Pero digamos, ustedes vieron que yo siempre en el curso les estoy insistiendo. Eh, no se aferren a determinados o embanderen solo a determinados marcos, aproximaciones o dominios, ¿no? Depende de lo que están trabajando. En cierto momento les va a resultar más conveniente cierta combinación de marcos teóricos, etcétera, que en otros. En eso tienen que ser muy flexibles, ¿no? Tanto desde la combinación de estrategias de investigación y metodológicas que vayan a utilizar, como también de cuáles son los marcos y puntos de partida, ¿no? Eso les va a simplificar mucho la vida, ¿no? Porque generalmente lo que sucede es exactamente lo contrario, ¿no? Uno se termina como banderando con ciertas teorías y marcos y quiere todo verlo a través de esa perspectiva y bueno, así es complejo, ¿no? Avanzar. Adelante. Comentarios y observaciones para el resto. Adriana, adelante. Bueno, yo pues felicitarte mucho, me emocionó mucho lo que expusiste, me inspiró. Y bueno, no sé si pudieras compartir algo respecto a cómo formaste un grupo de trabajo tan, pues, tan rico y tan alternativo para llegar a este tipo de aproximación, ¿no? Tan integral y tan, yo diría, con capacidad de ver al futuro, ¿no? Por favor.
Muy buena pregunta. Bueno, no, pues les voy a contar la historia simplemente porque no, todavía no tengo la clave para eso, pero cuando yo regresé a Colombia en el 2015, y también como a las vísperas había como una convocatoria, regresé con mi esposo alemán y, y aquí conocimos a otras personas que también habían regresado al país recientemente y con ellos nos pensamos en hacer un proyecto juntos, distintos ángulos y finalmente sobre todo con el psicólogo social. eh, Nos encaminamos a esa idea, entonces había como una idea de que en esas fincas donde veíamos que se cumplían las dos cosas, ¿no? Conservación y producción, podríamos entrar a ayudarles a ellos a hacer pasar de conocimiento tácito a conocimiento explícito. Y entonces ahí empezamos como a buscar caminos hacia eso a través de la etnografía, fortalecer las capacidades, qué tipos de productores queríamos que hicieran parte de la experiencia y todo. Y ya después yo creo que hubieron muchos choques, sobre todo con los biólogos, porque las visiones de mundo y cómo estamos interpretando, por ejemplo, cuando llegábamos a San Vicente, uno puede entrar a un ecosistema, es que ¿dónde está la foto? No me digan que no tengo una foto del paisaje. Este es el paisaje. Este es el paisaje, ¿no? Y uno llega acá y uno mira alrededor y si uno lo ve de lejos parece un bosque, ¿no? Y ya uno se acerca y se da cuenta que son muchos sistemas, cacao, café, cítricos, guayaba, etcétera, ¿no? Y ahí tú puedes pensar el pasado de ese territorio y hay distintas interpretaciones. Un biólogo normalmente te va a decir que lo que está ocurriendo ahí es que están talando el bosque y están talando abajo para sembrar cultivos que tienen sombra. Y digamos que si tú partes de ese paradigma y enfocas todo tu grupo de trabajo de biología bajo ese paradigma, entonces llegas como a unas conclusiones muy diferentes y a tratar a la gente de una manera muy diferente que si tú entiendes eh, que esto es algo, esa imagen obviamente no la teníamos al principio del proyecto, ¿sí? Que es muy diciente, pero tú vas a abordar esta gente diferente dependiendo de qué rol juegan dentro del paisaje. Y muchas veces la forma en la que se aborda esto es pues pensando que es al revés, ¿no? Y, Exacto, y ahí exacto. ya hay una relación, unos choques con la gente, la manera de abordar a las personas que puede ser bastante difícil. Entonces en algún momento yo pensé que el proyecto no continuaba, pero al final con los estudiantes que se formaron, que ya son profesionales, algunos ya tienen maestría, están haciendo doctorado, ¿no? Porque ya ha pasado tiempo, ellos mismos son ahora el equipo, ¿no? Porque al final ya tienes personas que entienden las cosas de una manera más integral, tal vez no llevaban tanto tiempo enmarcados en su disciplina, sino que estaban más abiertos, ¿no? No todo el mundo lo logra, pero sí estaban un poco más abiertos hacia tratar de transformar esas preconcepciones que tenemos y es a veces muy difícil, ¿no? En trabajo social, bueno, Totalmente. ahí nos teníamos un espacio muy interesante que era el semillero de estudios socioecológicos y venían trabajadores, estudiantes de trabajo social, economía, biología y ahí veces se formaban unas peleas impresionantes, ¿no? Porque los de humanidades solo saben hablar mierda, para eso es lo único que sirven, según ellos. Eso no es ninguna ciencia porque dicen que son ciencias humanas, que ciencia es esa. Y, y los trabajadores sociales también creen que ellos llegan allá a solucionar los problemas de la gente, ¿sí? Ven al campesino y al objeto de intervención como alguien que está carente, ¿sí? Una víctima. Exacto. Entonces, yo estoy acá, son víctimas que han sido olvidadas por el Estado y mi rol como trabajador social es solucionar ese problema. Entonces se enfrentan a eso y hay veces abordan la investigación de esa manera y uno tiene que empezar a deconstruir eso con ellos antes de que vayan a campo porque si no puedes también tener choques con los mismos productores que San Vicente es un territorio en donde se formó la guerrilla que todavía existe que es el ELN y ellos estuvieron en guerra hasta el 2003 básicamente. Entonces, con nuestra inicial idea de que esos iban a ser fincas para poder hacer intercambio de conocimiento con los excombatientes de las FARC, ¿no? Después de la firma, pues totalmente errados porque ellos
no quieren abrir la finca para los excombatientes, o sea, ya los tuvieron en su finca hostigándolos y en este momento no están abiertos a eso y tampoco están abiertos a muchas cosas, ¿no? Porque les han pasado tantas cosas que ya son muy prevenidos. Entonces, cuando uno tiene un estudiante que no trabaja las cosas con cuidado, pues es difícil. Entonces, toca ir como paso a paso consolidándolo, pero sí, no, ahora tenemos estudiantes y en realidad tienen unas habilidades muy chéveres de trabajar. Los contratan en cualquier sitio porque les parecen maravillosos. Entonces uno ve que sí se puede. Sí, pero es interesante esto, ¿no? Porque es lo que muchas veces hemos hablado de los actores del ámbito académico, ¿no? Que muchas veces constituyen, son como un actor bipolar, ¿no? Te pueden aportar mucho, pero también te pueden entorpecer todos estos procesos o directamente trabártelo, ¿no? Por eso cuando uno ingresa en todos estos ejemplos, que básicamente lo que está recorriendo son ejemplos de investigación y acción, es acá donde tenemos siempre la mayor cantidad de fracasos, ¿no? Porque justamente la formación más académica no te da herramientas como para recorrer este campo de la investigación-acción, ¿no? Y bueno, y es fundamental, sobre todo en estos, cuando uno está tratando de analizar y promover procesos de cambio, sin quererlo y sin mala intención, termina siendo un bloqueador de la situación, ¿no? Sobre todo por estas concepciones eh, y estas, en cierta medida, incluso muchos jóvenes, son procesos de construcción, ¿no? Y aprender de nuevo, ¿no? Y eso es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Muy Sí, bien. yo ahora estoy pensando que es importante empezar desde los colegios y por eso también hay como una intencionalidad de que si se hace un proceso, también se trabaje con las escuelas rurales en nuestro proyecto actual. Estamos también dialogando con los chicos e intentamos involucrarlos en los escenarios de planificación a la escala del territorio y en las fincas que trabajamos Ujú, también. Claro, ujú. los niños son importantes para la investigación y acción participativa y también para ser parte de todo el proceso porque incluso en la universidad, si tú los cojas de segundo semestre, tercer semestre, hay unos que ya son casos perdidos. O sea, quería decir esto, pero ya, yo no, pues no Ya es sé, tarde. de pronto. Sí, 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 ese proceso que tú narrabas de cómo en definitiva son los cuadros más jóvenes los que se están formando, los que realmente muchas veces terminan recorriendo realmente caminos inter y transdisciplinarios, eso es la moneda más común, ¿no es cierto? Porque eh, acá hay un efecto de edad, así como del punto de vista físico, cognitivo, se van perdiendo muchas habilidades en la medida que transcurre el tiempo. Lo mismo pasa con las habilidades de construir experiencias como esta, ¿no? Eh, de alguna manera, cuanto más formateado viene la persona, más difícil es ese proceso de apertura, ¿no? Y en Sí, esto tenés que tener un nivel de apertura que es importante y no todos tienen la posibilidad de hacerlo, pero no porque no cuenten con las capacidades cognitivas para hacerlo, sino que tiene que ver con cuestiones psicológicas más profundas, ¿no? Que es sacarte de ese lugar de confort, de toda esa construcción que llevas años haciendo y que te plantea moverte hacia otro lado, o te cuestiona y te hace incluir otras perspectivas y te hace muchas veces ver lo errado con que vos haces esas aproximaciones. Yo vengo de las ciencias naturales y el biólogo es un bicho muy embromado, ¿no? Porque, digamos, tiene una capacidad impresionante de aportar, pero tiene toda la dimensión social y económica bloqueada, ¿no? Es como que no logra hacer interaccionar sus conocimientos con esos ámbitos, ¿no? Es muy interesante al respecto. y sabes que también hay una cosa que me parece difícil y es como hay muchas personas que no se pueden imaginar siquiera que, que nosotros como humanos podemos transformar un ecosistema de manera positiva. Sí. Esta imagen nosotros la teníamos, por ejemplo, pusimos un puesto para vender productos dentro de la universidad los domingos
y ahí era un espacio de interacción con la gente, ¿no? Para empezar como ese proceso de conexión y intercambio. Y hay muchas personas que como que no, nosotros somos por definición destructivos, lo único que puede hacer el ser humano es acabar con todo. Entonces también toca deconstruir esa idea, y eso es lo que busca esta narrativa, ¿no? Como deconstruir esa idea, o sea, también podemos hacer las cosas bien y transformar el ecosistema de manera positiva, y esa narrativa de que ese cambio es positivo es muy importante, y es muy importante sobre todo para los jóvenes, porque los medios de Sí. comunicación yo creo que han movido mucho el tema de cambio climático y colapso y todo, y entonces entramos en unas visiones de mundo tan distópicas que lo único que te pueden generar es rechazo y querer bloquearlo, porque si te dicen que el mundo se va a acabar y que todo lo que es respirar estás contaminando, Eso como es muy interesante, quedas Corina, en porque una, eso como un cuando bloqueo. mm, se plantean ejercicios, por ejemplo, en el campo de las humanidades ambientales, y planteas distintas alternativas y ejercicios sobre el futuro desde narrativas, poemas, ensayos, hoy mismo cualquier otra forma de arte, lo que más predomina son las distopías, ¿viste? Y eso es muy interesante, ¿no? Porque habla justamente de que la mayoría vemos esas construcciones futuras siempre con una, digamos, sobre una base muy, muy negativa, muy negativa. Pero bueno, hay que entender esas bases, ¿no? Por ejemplo, volviendo al caso anterior, yo creo que la formación del biólogo en esa fascinación de estudiar y comprender la evolución de la vida y la diversidad, sin querer caes en pensar en el humano como un agente destructor, ¿viste? Y eso te queda consciente o inconscientemente en tu funcionamiento, ¿no? Entonces, me hizo mucha gracia, le decía, bueno, esta foto se puede ver muy interesante, ¿no? Pero es un palimpsesto, como vimos en el curso, de un montón de acciones, y si, claro, alguien lo mira parado exclusivamente en la conservación, dice, bueno, pero esto está muy alterado, muy deformado, etcétera, ¿no? Este, Sabes que es... em, incluso nosotros en San Vicente uno está en el parado en el pueblo y mira hacia arriba y se ve como un bosque, ¿no? Y una vez estuvimos trabajando con la escuela rural y me encontré con algo que me impactó mucho y que es una de las cosas que me gustaría cambiar, que es como el profesor de que les estaba dictando como medio ambiente, ciencias naturales, hacia ese lado, les estaba diciendo que lo que tenían ahí detrás del colegio es un bosque pristino. Y la narrativa que les enseñan ahí es que los agricultores son los que están acabando, o sea, sus papás, los papás de los niños, son los que están acabando con el medio ambiente. Entonces yo le dije, ¿y tus papás qué hacen? ¿Y qué es lo que me estás mostrando acá? No, mis papás son agricultores, ellos destruyen el medio ambiente. ¿Sí? Entonces ahí hay un conflicto muy serio porque primero que todo, eso no es ningún bosque pristino, ¿sí? Eso era ganadería extensiva, como ven en la foto de abajo, hasta la parte baja, y muchas de estas zonas alrededor de las ciudades han sido Bogotá, que es una ciudad grande, eso era, los cerros estaban devastados, ¿sí? Entonces no hay ningún bosque pristino, la mayoría son sistemas productivos, pero si yo estoy enseñando eso ya en el colegio, yo me estoy negando a mí mismo, porque si yo soy agricultor, o sea, soy, digamos, vengo del campo, entonces, ¿qué significa para mí que esa sea, que esa sea la visión o sí, la postura desde el colegio, ¿no? Y por eso para mí ha sido muy importante difundir estas imágenes en el pueblo para que ningún profesor se le ocurra decir para que empiecen a cambiar esa forma de entender por lo menos ese territorio. Hay otros territorios que tienen dinámicas muy diferentes, pero ese en particular, ¿sí? O sea, no puede ser que les digan eso a los niños, ¿no? Sí es, Exacto. pero es Sí, sí. algo, esa es una de las cosas que a uno en realidad le gustaría que cambiara, porque yo veo mucho valor en los agricultores, ¿no? Entonces, toca cambiar esa lógica. Está muy bien, está muy bien. Y en definitiva es ese desafío del que siempre hablamos, cómo hacemos para justamente
poner sobre la mesa todos los supuestos, ¿no?, que traen cada uno de los actores, que los lleva a establecer los distintos objetivos y motivaciones, ¿no? Y eso es difícil de rescatar, porque a veces no son del todo conscientes y lo podés rescatar en un intercambio como el que tú acabas de nombrar, ¿no? Sí. Y es clave. Muy bien, muy, muy interesante. Felicitaciones, Corina. Muchas Bueno, gracias. muy bien. ¿Quién quiere comentar? Carla, adelante. Sí, quiero, bueno, agradecerle a Corina porque aprendo un montón. Gracias, qué complejo. Y la verdad que todo nuevo, muchos desafíos, me parece súper interesante, ¿no? Y me quedaba con esta partecita porque nosotros en la universidad nos toca, ¿no? Esto de que los docentes se paran conscientes o inconscientes desde una decisión política, epistemológica, que van a plantear en sus materias y realmente los marca mucho a los chicos, ¿no? Nosotros tenemos una carrera que se llama Licenciatura en Ecología y Conservación del Ambiente, y los profesores de gestión ambiental les transmiten toda la línea de la gestión ambiental basada en el capitalismo verde, ¿no? Entonces, la única forma que tienen los chicos para plantear en las realidades, por ejemplo, la certificación de buenas prácticas, es pagando al sistema que tiene todo ya un circuito económico para demostrar que vos estás haciendo buenas prácticas. Y de pronto llegan a nuestra materia y les comenzamos a hablar de gobernanza, les comenzamos a hablar de los procesos horizontales de planificación y de cogestión y toda la cuestión, y se les rompen los esquemas. Y cuando les presentas un sistema participativo de garantía o un protocolo biocultural, dice, profe, ¿por qué no vemos esto antes? Entonces, claro, y es mutuo, ¿no? Porque de pronto también, como bien han indicado, los jóvenes cuando vamos a... Nosotros siempre planteamos que hay que aprender haciendo, ¿no? Entonces, vamos a la realidad. Nos vamos, estamos muy poco tiempo en el aula, nos vamos a la realidad. Y es así que ellos hace un par de años que ya nos plantearon el enfoque de género. Entonces, tenemos algunos trabajitos en enfoque de género, sobre todo de congresos y pósters, porque ellos fueron los que se preguntaron el rol de las mujeres dentro de este modelo productivo campesino. Entonces, fue pura y exclusiva iniciativa de ellos. Entonces, creo que esto de romper las estructuras verticales en los ámbitos, sobre todo de la universidad, es muy, muy fascinante. Es todo un desafío porque no es fácil. Esta frase que dijiste, Néstor, de tu profesor, creo que en la universidad se contraaplica. No, nada, realmente me encantó lo del enfoque de las semillas del antropoceno porque no lo había escuchado, pero inmediatamente encontré similitudes con lo que pasa con una tesista. Aquí hay una gran área de riego del río Dulce, que es en Los Reicos, terminan en la Laguna Mar Chiquita, y nace en Salta y Tucumán, y recorre todo Santiago, y tiene una gran zona de riego, que ya los pueblos originarios lo usaban como una Mesopotamia, y de luego lo hicieron con un sistema de canalización. Y allí pasó que con el proceso de la economía de las idas y las venidas como país, muchos fueron abandonados los predios. Y son más de 400.000 hectáreas que fueron transformadas en su momento para algodón principalmente. Y con esta ida y venida y los abandonos de los lotes, volvieron como quizás las familias tradicionales, entre comillas, y comenzaron a pasar estas cosas de predios emergentes, que la tesista nuestra lo llama predios agroecológicos emergentes, porque hay en Santiago del Estero hay mucho de cultura. Está muy fuerte, muy impregnado en el pueblo el tema de cantar y de bailar. Entonces, creo que eso es
el indicador que ella tiene para decir hay mucho de servicio ecosistémico cultural, y está analizando estos predios desde la emergencia agroecológica, incluyendo el servicio ecosistémico cultural, específicamente el tema de esto, ¿no? De la cultura, de la música, ¿no? Y son sistemas más complejos que el planteado a partir del área de Field, porque no tienen monocultivo, tienen cosas más complejas. Y por ejemplo, junto con la actividad productiva, el aprovechamiento del bien sería, porque tienen producción de verduras en transición a la agroecología, tienen producción de aloe vera, tienen producción de alcaparras, pero paralelo a eso, en el mismo sitio, tienen otra cuestión de servicio cultural, ¿no? Ya sea que hacen algún circuito, algún senderismo, algún festival, alguna cuestión tradicional que la sostienen hace mucho tiempo, y esta tesista lo está describiendo, ¿no? Entonces, muchas similitudes con lo tuyo, con lo de semillas del antropoceno, y por supuesto sigo pensando que también en los predios campesinos pasa exactamente lo mismo. Así que nada, Corina, hay que hacer un review de todas las semillas del antropoceno de América Latina. Aquí yo te hace la base de datos, que yo te cargo los de aquí. Hay una base de datos, de hecho hay una base y lo podrías incluir en la base de datos, es una base de datos. Buenísimo, pasame el link. Yo también no he incluido la mía, pero sé que existe. Sí, existe una base, miren, hay un artículo ahora que estamos en este intercambio, que se los voy a compartir, que es del año pasado, que justamente analiza un marco, o propone un marco de análisis de justamente eh, eh, trayectorias como esta, ¿no? De codiseño, de coproducción. Y tiene una base de datos. De hecho, el artículo se construye sobre 32 casos, pero que es muy interesante. Yo creo ahí, Corina, después cuando se los compartan el correo, creo que es muy interesante que lo veas, porque creo que ahí te puede facilitar mucho pensar sobre ese ejemplo de publicación que has tenido algunas dificultades. Creo que te puede ayudar mucho en darle una vuelta de tuerca. Pero en definitiva, ese trabajo tiene un mensaje fundamental, que es justamente ir creando espacios donde se recopile experiencias como estas y se analicen en profundidad. Fíjense lo que les estaba diciendo hace un rato, ese es un trabajo que en estos momentos está teniendo mucho impacto, se llama algo así como 6 modelos de coproducción, que son tipologías en que ocurren diferentes alternativas de coproducción y codiseño, siempre en contextos de actores de muy diversa naturaleza, y se construye sobre una base de 32 casos. No es que tengamos tantos casos como para... Pero es muy importante seguir avanzando, y sobre todo tener la posibilidad de visualizar los casos y seguirlos explorando en el tiempo, ¿no? Porque muchos de ellos pueden ser muy convenientes o muy atractivos para actores que no son académicos, ¿no? Entender, bueno, cómo se generó este proceso acá. Un aspecto, muchachos, y termino con esto, estos enfoques también están muy vinculados con otro marco que lo hemos nombrado de forma muy lateral, que es el de todo el marco de los experimentos naturales, ¿no? Que justamente también involucra casos como el que describió Corina, ¿no? Bueno, en un territorio, o en el caso que mencionaba Carla, en un territorio surgen una cantidad de alternativas, configuraciones, la gente explora, ensaya, hay cosas que les resulta y otras que no. En definitiva, así como la diversidad biológica está en gran medida la adaptación a sobrevivir a eventos adversos, etcétera, en el territorio y en el ámbito de la producción y
la capacidad de desarrollarse económica y socialmente, hay miles de configuraciones. Y hay algunas de ellas que son realmente muy interesantes de explorar y tratar de expandirlas en los territorios, ¿no? Y eso, en definitiva, es la concepción que está en esta lógica de semillas del antropoceno, ¿no? Que en definitiva, si vamos al plano más puro y duro, es estar identificando en esa transición entre una fase de crecimiento y de conservación todas las novedades que están ocurriendo ahí, y que son novedades que están muy restringidas porque el sistema conspira con respecto a su expansión, ¿no? Pero que tienen la posibilidad de expandirse en el momento que se quiebra digamos, el status quo de esa configuración, ¿no? Así que muy, muy útil, muy útil. Muy bien, ¿cómo estamos de hora? Son 17:20. A ver, ¿quién quiere comentar, seguir a continuación con el tema en que están trabajando? A ver. Sí, buenas tardes, soy Martín. Muy bien, Martín. Quisiera ver si me dan la oportunidad de una vez. Sí, ¿querés que te dé para compartir pantalla? Perfecto, sí, por favor. Muy bien. Adelante. Ya se observa, ¿verdad? Sí. Perfecto. Yo les voy a platicar un poquito de mi experiencia y tengo más o menos una historia muy parecida a la que acaban de comentar. Soy biólogo de formación. Llevo bastantes años ya trabajando en los aspectos socioeconómicos de la pesca, aproximadamente unos 10 años, y todavía estoy, yo creo que en pañales. Para comenzar, me gustaría decir que yo trabajo vivo en México, trabajo para el INAPESCA, que es el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, que es el encargado de dar el consejo técnico a la autoridad pesquera, que es la CONAPESCA, para emitir lo que es la política pesquera. Y además, este instituto, que tiene 13 centros de investigación a lo largo y ancho de las dos costas que nos corresponden, el Pacífico y en el Atlántico. Yo estoy en uno de esos centros, en La Paz, Baja California Sur. Voy a mostrarles algunos mapas para una ubicación más precisa. Este proyecto inició hace aproximadamente unos 4 años. Tiene este nombre actualmente, ha cambiado. Ahora se llama Impacto de la Pesca en el Bienestar Social de Baja California Sur. Para comenzar, y esto fue el antecedente que dio cabida a este nuevo proyecto, entre comillas, es que el INAPESCA, como institución de investigación que ya tenemos casi 60 años, este año cumplimos 60 años, de manera tradicional hemos estado investigando la sustentabilidad de los recursos por sí mismos, tratando de encontrar la mejor o el mejor bienestar de las poblaciones para dar el mejor consejo técnico a la autoridad, como ya dije hace rato. Básicamente nos hacemos la pregunta para hacer la investigación de cuánto extraer sin afectar la conservación del recurso. Sin embargo, pensando y leyendo durante varios años, y la propuesta de este proyecto fue fue la semilla que le dio inicio a este proyecto, es cómo hacer o cómo inducir a los usuarios para que no extraigan más allá de lo permisible para la conservación del mismo recurso. De esta manera tratamos desde ese año 2018 de cambiar este enfoque tradicional desde el punto de vista biológico a uno que transite hacia un punto de vista o enfoque de sistemas socioecológicos, entendidos como sistema natural y humano acoplado. Vale la pena decir que después de estos 4 años y con este proyecto, pero fácil unos 8 años antes, sigo cabalgando solo, sigo siendo visto como bicho raro. ¿Qué hace Martín platicando con los pescadores? Hizo un poquito el comentario que hizo Néstor de que entre biólogos sí la formación es básicamente hacia el recurso biológico que pueden ser plantas, animales.
Entonces, este proyecto lo he planteado en 3 etapas sucesivas de desarrollo, que más o menos son caracterizar las comunidades pesqueras a lo largo y ancho del estado de Baja California Sur. Después de caracterizar, diagnosticar los principales procesos económicos y socioculturales. Y aquí yo le agregaría ahora con este curso procesos socioecológicos. Y proponer posteriormente o instrumentar estrategias de intervención con la participación de los usuarios. El objetivo es básicamente lo que acabo de decir, como el que le dio inicio al proyecto. Ya creo que habría una modificación con esto que estoy aprendiendo con este curso, pero inicialmente fue estudiar aspectos socioeconómicos del sector pesquero y acuícola Baja California Sur para diseñar y proponer instrumentos de manejo de manera colaborativa con el sector productivo, de manera que se garantice la sustentabilidad de los mismos. Este es un mapa del estado de Baja California Sur. Estamos ubicados en el noroeste del país, en lo que le llamamos no sé si se ve al cursor, la península de Baja California. Y el estado de Baja California Sur es más o menos de la mitad de la península hacia el sur, son aproximadamente 700 kilómetros de largo. Y en el mapa más grande están de alguna manera referenciadas geográficamente las principales localidades pesqueras que se encuentran en ambas costas. Metodología a seguir fue básicamente lo que todo mundo hacemos en términos incluso biológicos, investigación bibliográfica y estadística, y el trabajo de campo que en esta ocasión no fue básicamente el pesar y medir organismos acuáticos, sino más bien fue una investigación económica y social basada principalmente en instrumentos de investigación social como son encuestas, entrevistas, focus group o grupos de enfoque con actores clave en las comunidades y los talleres que me gustan mucho más que cualquiera de las otras 2 mencionadas anteriormente. Posteriormente voy a ampliar un poquito sobre esto. Ahora, eso es básicamente lo que he estado haciendo durante estos 5 años. Con este curso, lo que estoy tratando de hacer es aplicar el conocimiento adquirido, que ya lo había leído, pero ahora le quiero dar más forma a este conocimiento, con un caso de estudio real, que es el que tenemos ahora. En la península de Baja California, sobre todo en la costa del Océano Pacífico, tenemos varios recursos, entre ellos langosta, abulón, algunas almejas y un gran grupo de peces que le llamamos especies de escama marina. En lo que es Baja California Sur, como les decía, que es desde la mitad de la península hacia el sur, entre las especies que más capturan de este gran grupo de recursos que le llamamos escama marina, hay uno que le llamamos verdillo. Es un serránido de nombre científico Paralabrax, que es de gran importancia, como dicen, en las comunidades pesqueras. Después del abulón y la langosta, que son de alto valor comercial, dentro de la escama marina, el verdillo es que aporta básicamente el 40% de los ingresos de los pescadores. Es de gran importancia, es bajo costo, crea empleos directos e indirectos, sobre todo en las comunidades de la parte centro y sur del estado, que más tarde voy a señalar con un poco de más detalle. La normatividad actual es muy escasa, no existe norma oficial mexicana que le dé forma a todo lo que serían las normas para los ordenamientos que le darían forma a la captura de este recurso. El plan de manejo pesquero hasta el 2018, que es el origen de esa tablita que tengo aquí, no estaba todavía elaborado. En el 2021 ya se publicó. El tipo de acceso es a través de permisos de pesca. La talla mínima también no ha sido completado en términos de investigación. El arte de pesca principal es una trampa. Aquí en la parte, creo que se ve un poquito, pero en la parte inferior de la figura se observa algo así como una jaula que le llamamos trampa verdillera, que tiene está cubierta de una malla de 2 milímetros por 2 milímetros y tiene un orificio de entrada y uno de salida para el escape, primero para que entren los organismos de talla que pensamos que puede ser la permitida y otro orificio para el escape de los organismos de talla más pequeña. La veda, tampoco tenemos
determinación de esta medida de regulación. La cuota también no aplica para este caso. La unidad de pesca es una embarcación menor, que básicamente son de 11 metros, con un motor de fuera de borda de aproximadamente 90 a 110 caballos de fuerza, y que en el 2018 estaba operada por 569 permisos de escama, de los cuales 142 tenían autorización para usar esas trampas verdilleras, aunque en realidad todos ellos usan ya la trampa verdillera. También se captura con otro tipo de artes como es anzuelo y con redes de enmalle. ¿Esa trampa tiene cebo? Es cebada con sobre Perfecto. todo jaiba, Bárbaro. y en ocasiones le ponen pulpo, pero sobre todo le ponen jaiba. Una vez que estoy en este curso, y eso también, como les decía, un ejemplo real el cual estamos tratando de resolver, tiene esta problemática para este recurso llamado verdillo. Se han hecho entre los biólogos, y yo participé un tiempo en las evaluaciones estadísticas de las capturas de esta especie, y se ha encontrado mediante modelación que se encuentra en su máximo nivel de rendimiento sostenible. No está sobreexplotado, pero se encuentra en su máximo nivel. Y un caso muy alarmante es que durante su periodo reproductivo, que va de los meses de junio a septiembre, este organismo, como la mayoría de los organismos acuáticos, se agregan y se acercan a la costa para reproducirse. Esta condición los hace mucho más accesibles a la pesca, y lo cual origina cantidades exorbitantes de captura en esos meses cuando el organismo se está reproduciendo. Nuevamente pongo aquí una figura de toda la península, y aquí lo que quiero recalcar es la zona de distribución del verdillo. Básicamente es en toda la península, en la costa pacífica de la península, pero básicamente también el 95% de las capturas se realizan en Baja California Sur. Solamente el 5% se realiza en el estado norte, que es Baja California. Si se alcanza a ver un poquito esta zona, de más o menos este punto que le llamamos Punta Abreojos, hasta lo que es el codito del estado de Baja California Sur, y incluye la parte de Laguna Ojo de Liebre, que quizá la conozcan porque es un sitio muy conocido para la observación de las ballenas. Es donde se lleva a cabo la mayor captura de los verdillos. De la captura de todo el estado, aproximadamente el 60% se lleva a cabo en esta zona. El resto se lleva a cabo en lo que le llamamos el Golfo de Ulloa, y en la parte centro del estado hay una laguna, un sistema lagunar muy complejo que también se logra capturar. Pero vaya, tenemos como dos zonas de capturas que las podemos diferenciar ampliamente. La zona que le llamaremos de ahora en adelante Pacífico Norte, y la zona centro que le llamaremos Golfo de Ulloa. Y aquí viene lo interesante, aquí es donde entra ya el conocimiento, y aquí es puesta a prueba con ustedes, de que trato de utilizar el enfoque de sistemas con este cuadrito de modelo de shaping, que lo empiezo a desglosar en este momento. Identifiqué, bueno, básicamente lo que hago con este modelo es identificar las forzantes, la dinámica del sistema en términos de la vulnerabilidad, adaptación y resiliencia, y encuentro una respuesta del sistema en condiciones normales, y propongo posteriormente medidas de transformación. Entre las forzantes que he identificado todavía, esta lista seguramente va a crecer y va a ser depurada, es que hay un incremento del esfuerzo pesquero. El esfuerzo pesquero básicamente se mide en el número de embarcaciones, pero también aquí le puse potencia de pesca, porque si aumenta el número de embarcaciones, también aumenta el potencial de las embarcaciones, porque cada vez los motores son más poderosos, porque le están poniendo a las nuevas embarcaciones equipo para manipular las trampas de manera más eficiente, porque tienen medidas de ubicación que localizan básicamente dónde están los mejores cardúmenes, o los mejores bajos, les llaman aquí. Bajos donde se puede encontrar más el verdillo, hacen la pesca más eficiente. Otro forzante que encontré es que justamente uno de los problemas que le da origen a todo este estudio
es las agregaciones de organismos cercanas a la costa en época reproductiva, que va de los meses de junio a septiembre. Aquí cabe aclarar que el máximo reproductivo se localiza en el mes de julio y mediados de agosto. Este producto, el verdillo, tiene bajo valor comercial, por lo tanto los ingresos de los productores son bajos, el empleo es muy escaso, hay mucha pesca ilegal, no solamente de verdillos, sino de todas las especies, y el intermediarismo también es muy amplio, ¿no? El pescador, por lo general, sobre todo en la parte centro y sur del estado, vende su producto a pie de playa con valor agregado cero a precios que principalmente el intermediario es el que impone. En la dinámica del sistema, Ana, traté de encontrar ciertas medidas de la vulnerabilidad y después de un análisis junto con algunos compañeros, llegamos a la conclusión de que la vulnerabilidad del sistema, si es que tratamos de ver el recorte de la realidad como el área de distribución del verdillo en la parte del Pacífico, en el estado de Baja California Sur, se puede decir que es media, porque estas poblaciones, que aunque se encuentran en su máximo rendimiento sustentable, no han llegado todavía a la sobreexplotación, pero se prevé que si hay algún aumento en el esfuerzo pesquero, ya sea en el número de embarcaciones o la potencia de las mismas embarcaciones, este entraría en un serio riesgo de sobrepesca. La exposición al estrés también es alta durante el periodo de reproducción, ya que este organismo se acerca demasiado a la costa, lo cual hace muy fácil su captura. Incluso les llamo yo, confesiones de algunos pescadores, hablan de que se acerca tanto a la costa y se encuentra tan junto que llegan a hacer hasta 2 viajes al día o hasta 3. En cada viaje, cada panga más o menos, cada embarcación, perdón, puede llegar a cargar hasta 1 tonelada. Cuando normalmente en la temporada normal una captura deseable es de 600 kilos, que ya se me hace demasiado, aquí llegan a hacer viajes, hasta 3 viajes, perdón, cargando cerca de 1 tonelada en cada uno de ellos. Entonces la exposición al estrés es demasiado alta. La sensibilidad, pienso yo, que de este sistema, en términos del capital natural, pues el potencial reproductivo, que es lo que estamos o que tenemos que analizar de manera reproductiva, debe ser alta, porque aún dado que esta alta presión de pesca durante varios años, no ha logrado todavía hacer que las capturas caigan demasiado para considerarse todavía en riesgo de sobrepesca o sobreexplotación. Pienso que en términos de sensibilidad, dentro del capital natural, puede decirse que es buena debido a este potencial reproductivo que, repito, tiene que ser investigado más a profundidad. Sin embargo, en algunos componentes de la parte del componente de bienestar, sí hay afectaciones, sobre todo económicas y de empleo, sobre todo en la parte centro y sur del estado, lo que le llamamos Golfo de Ulloa, ya que en esas localidades de esta región no se encuentran esos recursos que mencioné al principio, que les llamamos de alto valor comercial, como la langosta y el abulón. La langosta y el abulón se capturan principalmente en la región norte, y en la parte sur casi ya no se encuentran o casi no se capturan estos recursos, por lo cual mucho de la pesca en esta región depende de las capturas de este recurso que le llamamos escama. Les repito, verdillo es solamente una especie, puede haber otras 10 de manera que se pueden considerar importantes. Puede haber jurel, puede haber algunas cabrillas u otras cabrillas, puede haber otro tipo de recursos que todavía no tenemos bien el dato de qué tanto se están usando. Entonces, en esta zona del Golfo de Ulloa, la sensibilidad al estrés, o más bien, debido a esta parte de que en la región norte tienen esos recursos de alto valor comercial, recursos pesqueros como abulón de langosta, y en la parte centro-sur del estado no los tienen, en términos de sensibilidad al estrés, dentro del componente de bienestar, sí podemos hablar de dos tipos de sensibilidad, ¿no? Uno que podríamos considerarlo alto,
y el otro que podemos considerar medio o incluso bajo. Martín, te voy a hacer una interrupción Adelante. en esta parte. Mira, volvé 2 diapositivos para atrás. Muy bien. Perfecto. Mira, primero que nada, muy interesante el caso que estás analizando y el perfil que tiene el ensayo. Realmente creo que es muy adecuado pensarlo como un ejemplo para abordar el mecanismo de evaluación que prevé el curso. Pasá a la siguiente cuando estás hablando de forzantes. La gran mayoría de las forzantes que tú identificás son correctas y siempre hay una dificultad, como lo hemos visto en el curso, de identificar lo que son los factores externos de los factores internos. En ese sentido, Martín, dentro de las forzantes que tú estás indicando, obviamente hay, como tú lo estabas indicando, hay forzantes externas que por distintos motivos llevan a una mayor presión de pesca, tal cual lo identificaste por incremento del esfuerzo pesquero, por problemas de empleo y de ingreso de los pescadores. Dentro del ingreso, el capítulo del papel que tiene la intermediación o el valor agregado, todo eso está jugando, digamos, de forma muy clara como factor externo. Pero el elemento que tú señalás en segundo lugar como agregación del recurso en la costa en época reproductiva, eso es un factor del sistema, interno del sistema, ¿no? Del propio recurso. Entonces, eso tiene que ver con los distintos capitales del sistema que tú estabas analizando. Ahora sí, pasa al siguiente diapositivo, donde justamente empezás a analizar una parte importante de la vulnerabilidad, que es la sensibilidad, ¿no? Y este tema de que en definitiva es el comportamiento de la especie reproductivo y cómo eso condiciona la captura, eso no es una forzante externa, sino que es parte de los factores internos del sistema y es parte de las características que si querés podés englobar dentro del capital natural. ¿Se entiende el planteo, Martín? Totalmente de acuerdo. Incluso tenía duda bueno, no es que tuviera duda, pero no me di la tarea de separar cuáles serían los forzantes externos de las internas. Consideré que y está correcto lo que me dices, consideré incluirlo como forzante, pero también yo me quedé pues con muchas dudas, ¿no? Que realmente esta es una característica del funcionamiento del sistema, es una forzante Claro. interna. De acuerdo Ojo, completamente. Martín, digamos, no te hagas demasiado problema porque siempre la distinción entre los factores externos e internos no es un tema trivial, ¿no? Hay que prestar atención y a veces hay que darle varias vueltas de tuerca para identificar si estamos hablando de algo que es externo o es interno, ¿ah? Martín, mira, te voy a proponer una sugerencia por lo siguiente, pues tengo miedo que nos pase lo mismo que nos pasó con Corina, que nos queda el trabajo, el ensayo cortado muy hacia el final, y te propongo lo siguiente, ¿qué te parece si retomamos? Tenemos 2 posibilidades, podemos retomar esto mañana, si tú puedes participar mañana, viernes de mañana, o el jueves, porque en el desarrollo que llevas en el momento, podemos hacer un resumen de 1 minuto de la problemática y cómo vos estás analizando todo este conjunto de forzantes, los distintos componentes de la vulnerabilidad y seguir adelante con el ensayo sin que nos quede cortado en el transcurso. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Me parece muy bien.
Está perfecto, porque no quiero cortarlo en un momento que no nos permita ver el cuadro completo y que para ver el cuadro completo después tengamos que ir prácticamente volver para atrás. Pero en resumen, digamos, muy interesante y estoy muy ávido por ver la secuencia completa, pero si te parece lo retomamos mañana a las 9, cuando nos encontramos con el resto. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Perfecto. Muchachos, bueno, muy interesantes los casos que están exponiendo. Me voy muy contento porque realmente, digamos, veo un esfuerzo de incorporar diferentes aspectos que hemos estado analizando en el curso o trayendo perspectivas nuevas que no habíamos profundizado, como las semillas de cambio, etcétera. Y obviamente la diversidad de casos que ustedes están trabajando es donde aparece la riqueza del curso, ¿no es cierto? Al enfrentarnos con distintos desafíos, problemáticas y sobre todo diferentes contextos socioeconómicos. Así que realmente son un placer estos intercambios en la tarde. Si les parece bien, nos estamos viendo mañana a las 9, Martín, y continuamos en este punto. Así podemos hacer una transición bien y no lo dejamos cortado el desarrollo. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Bárbaro. Bueno, les mando un gran abrazo y nos vemos mañana de mañana. Cuídense, ¿eh? Adiós. Hasta luego, gracias. Chao, hasta luego.